Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar acerca del concepto de las altas capacidades. Un concepto que ha cambiado mucho desde los primeros avances que se realizaron en esta materia, desde las primeras veces que se empezaron a describir a los estudiantes con altas capacidades al día de hoy. Ha habido muchos cambios y estos cambios son realmente importantes, son sustanciales y aparte implican una gran diferencia en cómo se identificaban hace unos años a los estudiantes con altas capacidades y cómo se identifican a día de hoy y realmente cuál es la situación de un estudiante con altas capacidades. Vamos a verlo porque realmente es algo interesante, ya que a día de hoy, cuando nosotros trabajamos con un escolar con dificultades de aprendizaje, en muchas ocasiones vienen con sospechas de déficit de atención, vienen con sospechas de muchas situaciones muy diferentes, que finalmente se concretan en una situación de alta capacidad, en una identificación de estudiante con altas capacidades. En muchas ocasiones encontramos que cuando un estudiante está obteniendo fracaso en sus resultados académicos, está sacando malas notas, está suspendiendo, está incluso ha repetido cursos, choca mucho desde la perspectiva familiar y en algunas ocasiones también desde la perspectiva docente el decir que este estudiante tiene altas capacidades. Bueno, pues esto es algo que encontramos con frecuencia y que lo veremos a lo largo de unos próximos vídeos, porque este vídeo va a formar parte de una cadena de vídeos en la que vamos a hablar acerca de las altas capacidades, de la identificación de estudiantes con altas capacidades y también hablaremos de la situación del estudiante con altas capacidades que se encuentra en una situación de fracaso escolar. Así que no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguno de estos vídeos. Vamos a ver cómo ha sido el concepto de la alta capacidad en los últimos 30 años, donde ha habido cambios realmente importantes. Vamos a ello. En los años 90 hablábamos de altas capacidades desde una perspectiva prácticamente de manera exclusiva psicométrica, es decir, solamente nos importaba el valor del cociente intelectual que se obtenía tras la aplicación de una prueba de inteligencia. En muchas ocasiones se hablaba de una puntuación de 120, en otras ocasiones de 130, actualmente ya se habla de 130 también en esa perspectiva, últimamente ha ganado peso esta medida. No obstante, en estos casos, en esta época, hasta los años 90, en los años 90 y de forma previa también, solamente estaba esta perspectiva psicométrica, es decir, no se atendían a otros aspectos, no se atendían a otros factores que realmente eran importantes. Y fue en torno a los años 2000 cuando empieza a hablarse de las altas capacidades como un fenómeno multidimensional, es decir, ya no solamente nos vamos a quedar con ese cociente intelectual, que también, pero empieza a abordarse este aspecto de la alta capacidad como un fenómeno en el que aparecen otros aspectos, y es cuando por primera vez se empieza a hacer mención de algunos aspectos clínicos como importantes de cara a la detección e identificación de estudiantes con altas capacidades. Empieza a hablarse de la importancia de la detección del profesorado de los estudiantes con altas capacidades, se sensibiliza mucho en este caso en la identificación y la búsqueda de estudiantes con altas capacidades. De la misma forma también se hace mucho hincapié en la detección que debe hacerse por parte de las familias también de hijos con altas capacidades. Actualmente, según las cifras de la Comunidad de Madrid, existe un 90% de estudiantes con altas capacidades escolarizados entre la educación primaria y la educación secundaria que no han sido identificados. Claro, esto realmente es grave. Es grave porque son estudiantes que tienen unas necesidades especiales con los que hay que trabajar de una forma determinada y darles determinada metodología, determinados aspectos distintos también a nivel emocional, a nivel social, etcétera, que no han sido identificados y al no haber sido identificados están fuera del sistema en ese aspecto, no se identifica esa dificultad. También en el año 2014, por esta la importancia de este año, es cuando se empieza a hablar de lo importante de la evaluación psicopedagógica para la identificación de las dificultades de aprendizaje y se adapta también esa parte de cuando es precisa la valoración clínica. Es muy importante porque las altas capacidades no solamente son una cuestión de cociente intelectual, es una forma además de la inteligencia de relacionarse con el mundo, de comprender el mundo, de vivir el mundo, de vivir las emociones, de interpretarlas, de relacionarnos con ellas. Están muy relacionadas con la ansiedad, con el estado de ánimo y con otros muchos aspectos que también tienen un componente clínico. Por lo tanto, también es importante en este caso poderlo ver desde esta perspectiva. Vamos a ver algunos cambios que se han producido en los últimos 30 años, porque hay cambios realmente importantes que tienes que conocer si te interesa el tema de las altas capacidades. Anteriormente se hablaba de una perspectiva exclusivamente biológica. Se hablaba que el cociente intelectual era algo únicamente heredado, algo genético. Es decir, padres muy inteligentes tendrán hijos muy inteligentes.
Si tus padres no son muy inteligentes, tus hijos tampoco van a ser muy inteligentes. Por tanto, esa era una condición que se observaba antes de forma muy frecuente en mucha literatura científica en la que se hablaba acerca de las altas capacidades. Actualmente este enfoque ha cambiado. Ahora se observa que, aparte, por supuesto, de todo el componente que podemos tener heredado, de ese componente o esa carga genética, existe una influencia mucho mayor del entorno, del ambiente. Algo, nuevamente, vamos a utilizar la palabra multidimensional. Por tanto, son muy importantes todas las experiencias que se puedan vivir en la infancia y a lo largo de los primeros años de vida. Y ese es uno de los siguientes cambios que realmente es importante. Anteriormente se entendía que las experiencias vividas antes de los 3 años no eran de gran valor de cara al desarrollo de una alta capacidad o al desarrollo de la inteligencia, si queremos ser mucho más reduccionistas en este caso. Sin embargo, ahora está claro y es evidente que las experiencias vividas en los primeros años son realmente determinantes, no ya solo para el tema inteligencia o para el tema alta capacidad, sino para absolutamente todos los aspectos que están relacionados. Se suceden otra serie de cambios que realmente son muy importantes también, cambios de enfoque, cambios en la perspectiva y en la manera de comprender las altas capacidades. Anteriormente se entendía que el estudiante con altas capacidades simplemente presentaba mucha inteligencia, ya está. Una inteligencia a nivel numérico, una inteligencia valorada desde una perspectiva exclusivamente cuantitativa, un número, un CI superior a 130, ya está, alta capacidad. Bueno, pues actualmente, afortunadamente, desde mi perspectiva, ya se atiende a otros aspectos mucho mayores. Por tanto, un aspecto importante son las inteligencias múltiples. Ya no solamente necesitamos un CI de 130, sino que tendríamos que también valorar esas inteligencias múltiples, ver cierto equilibrio entre ellas, ver que puntúan de una forma más o menos sobresaliente y sobre todo ver cuáles de ellas, si es que hay una o dos, que habitualmente suele haberlo, que puntúan un poquito por debajo. En muchas ocasiones la intrapersonal o la interpersonal presenta unas puntuaciones inferiores, cuáles son para identificarlas y poder también dar una perspectiva importante frente a esa situación observada. Otro aspecto muy importante también que se entiende ahora mismo dentro del perfil de estudiante con altas capacidades es el de la creatividad. La creatividad es muy importante, es un signo totalmente de actividad cognitiva. Aunque no lo parezca, no hablamos de la creatividad de la forma de expresarte a nivel artístico o de poder componer música, que también puede estar presente y que también es algo valorable, sino la forma de resolver problemas de manera creativa, la forma de enfrentarse a situaciones complejas y abordar soluciones desde esa creatividad, la forma de construir nuevas situaciones, de construir historias, inventar juegos, etc. La creatividad es un factor que realmente es muy importante. Otro aspecto que también entra en juego y que es realmente determinante en los estudiantes con altas capacidades es el aspecto emocional. La inteligencia emocional, la educación emocional, el vocabulario emocional, cómo manejan estas emociones los estudiantes con altas capacidades. Este es uno de los campos a los que les dedicaremos tiempo en próximos vídeos porque realmente es importante y es uno de los campos en los que surgen muchas dificultades. Muchos estudiantes con altas capacidades, muchos escolares, incluso bien pequeñitos, presentan dificultades en este campo. ¿Por qué? Porque son personas que tienen una gran carga cognitiva, un gran componente cognitivo muy desarrollado. ¿Y qué sucede con este componente cognitivo? Pues que funciona muy bien y que les da una explicación muy útil y muy válida del mundo y les sirve para resolver muchos problemas. Sin embargo, cuando llegan las emociones, se sienten desbordados, porque las emociones no las podemos pensar, no podemos racionalizar una emoción, y este es el factor en el que en muchas ocasiones va a generar problemas o incluso grandes problemas en muchos casos. Eso también es un factor que hay que valorar de manera importante y determinante de cara a unas altas capacidades. Pero es que hay algunas cosas mucho mayores y mucho más importantes también. Por ejemplo, el tema de la motivación. Tenemos que estudiar cómo ese escolar se motiva. Es decir, una persona con altas capacidades, por lo general, tiene tendencia a una motivación de logro. Es decir, les motiva el simple hecho de aprender las cosas, de conseguir hacer aquellas cosas que se proponen. Esto es muy importante. Suele ser una motivación intrínseca que nace de ellos, no requiere de una recompensa externa ni de un refuerzo bien en forma de nota, bien material. Y aquí muchas veces es donde surgen las dificultades escolares, porque realmente no consideran en muchas ocasiones que necesiten un número, una nota, para aprender, porque ellos ya saben lo que saben, por supuesto, pero les motiva el hecho del aprendizaje. Estos aspectos son realmente importantes. Los estilos de aprendizaje son fundamentales aquí, cómo aprenden los niños, ¿no? Ya no los niños con altas capacidades, sino cuando estamos identificando cómo está aprendiendo este escolar, cómo está
trabajando para obtener conocimiento, qué estrategias usa, qué estrategias emplea, cuáles le son prácticas, lo hace siempre todo desde la misma manera o explora, investiga, trata de hacer distintos cambios. Estos son aspectos determinantes a la hora de valorar las altas capacidades. Son aspectos muy importantes. Y también otra de las cosas importantes que se valora a día de hoy, afortunadamente, en el tema de la alta capacidad es podríamos hablar de las herramientas que presentan estos escolares para hacer frente tanto a la ansiedad como a las dificultades emocionales que puedan existir. Estas herramientas no solamente se enfrentan a la ansiedad, que hay que valorarla porque es algo muy importante, qué situaciones son estresantes, cómo se maneja ese estrés, qué herramientas existen tanto a nivel conductual como a nivel cognitivo de cara a poder valorar o esas situaciones que se perciben como de riesgo, de peligro o de amenaza, que muchas veces pueden ser un examen o pueden ser situaciones sociales, etcétera, que es algo muy importante. ¿Qué herramientas tenemos también a nivel social? Esas habilidades de interacción social, cómo resuelvo conflictos, cómo me resuelvo los conflictos internos que pueda estar ocasionando. Y además de todos estos aspectos, también es muy importante las herramientas de aprendizaje. También tenemos que hablar qué herramientas de aprendizaje presenta un escolar de cara al aprendizaje, de cara a la consecución de los objetivos escolares que se pretenden. Estos aspectos son realmente importantes a valorar siempre en los escolares con altas capacidades. Afortunadamente, el mundo para los estudiantes con altas capacidades ha cambiado mucho en los últimos años, se identifican mucho más, se valoran mucho más y esto es algo realmente importante. Vamos a hacer muchos más vídeos en los que vamos a hablar de altas capacidades y en los que vamos a hablar acerca de cómo se evalúa un escolar, identificación de escolares con altas capacidades. Vamos a ver también qué rasgos puede presentar un escolar con altas capacidades, diferentes tipos de altas capacidades, porque también existen diferentes formas de tener altas capacidades, vamos a decirlo de esta forma. Y vamos a ver también, cómo no, herramientas que nos pueden servir para detectar estas altas capacidades. Así que nada más, espero que este vídeo te haya resultado de interés. No te olvides de suscribirte, de activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos vídeos que se van a realizar acerca de este tema. Sabes que vas a encontrar en nuestro canal un montón de vídeos sobre dificultades de aprendizaje y el tema de altas capacidades, que es realmente importante y de gran valor, tanto para familias como para profesionales de la educación. Si tienes alguna duda, no te olvides de dejarla en los comentarios, que encantados te contestaremos. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Un placer, hasta luego.